Buenos días, señores estudiantes. Es un placer para mí nuevamente compartir con ustedes esta clase de lengua oral y escrita, lengua y literatura, que la voy a hacer junto al licenciado Eric León. Esta clase está dirigida para los estudiantes de 10º año de bachillerato, de educación general, del Colegio Técnico Ecuador. La destreza con criterio de desempeño que vamos a desarrollar el día de hoy es la siguiente. Lograr cohesión y coherencia en la escritura de textos periodísticos y académicos mediante la construcción y organización de diferentes tipos de párrafos. El tema que vamos a ver ahora es el texto argumentativo. Vamos a ver lo que es la definición de un texto, características o propiedades, tipos de textos de manera general. Vamos a adentrarnos a lo que es un texto argumentativo, definición de un texto argumentativo, características, las partes, el ejemplo, y al final les voy a poner las etapas para elaborar un texto argumentativo. Y a continuación, pues, se les hará conocer las actividades de aprendizaje. Siguiente, por favor. Antes de empezar la clase, vamos a hacer una pequeña actividad. Quiero que, por favor, este es un reto que le voy a dar. Quiero que me cuente y me diga cuántos cuadros encuentra en este gráfico. Póngase a analizar, póngase a revisar, cuente y quiero que me diga, me alza la manita y me dice, yo encuentro tantos cuadros. Revise, por favor. Capte, vea, mire cuántos cuadros hay. Por favor, pondrá su asistencia en el chat. Mire, observe. Si ya tiene una idea, me puede decir cuántos cuadros encuentra aquí. ¿Alguien que tenga alguna sugerencia me puede decir? Señorita Ibáñez, señor Montaluisa, señor Barrio Nuevo, cuenten cuántos cuadros hay aquí. Revise, vea bien. ¿Alguien que tenga alguna respuesta me puede decir? 24. 24, serán 24. A ver, ¿quién más tiene otra respuesta? A ver. ¿Cuántos cuadros hay? ¿Alguien más? Listen, o sea, con toda la diapositiva y 27. 6, No. 16. A ver, con toda la diapositiva me está contando usted. Yo quiero que me cuente solo el gráfico, por favor. 25. ¿Cuántos hay? 29, 29. 25, a ver. 29 cuadros. 29 cuadros. ¿Quién más me dice cuántos hay? Tengo una respuesta de 24, de 25, de 29. ¿Quién más? No me escuché cuando estaba hablando. Dígame. 16, 7, Señor Barrio Nuevo, dígame. 2, 4, 6, 8, 10, 12, Hay 14, 32. 6. Acá se formó un 32 Señor Barrio cuadros. Nuevo, quítese por favor la manita de la cara para escucharle. Este de aquí, 22. Hay 32 cuadros. 32, a ver, ¿quién da otra frase, otro número? El 29. señor Espinosa me escribe 34. ¿Quién más? 31, 31. ¿Alguien que tenga otra respuesta? 31. 31. Fíjense cuántas respuestas tenemos. El número de cuadros que observamos aquí, a ver, señor jurado, escríbame, ¿cuántos hay? Escríbele tú. 29, 31. Dígame. ¿No? Bueno, mire, tenemos varias respuestas del número de cuadros que hay, pero dado el tiempo, no les voy a indicar por qué hay 40 cuadros.
Exactamente hay 40 cuadros. Si usted quiere saber por qué hay 40 cuadros, les invito a que busquen en el internet. Ahí está la respuesta de por qué hay 40 cuadros. Entonces tenemos que ser un poquito más observadores para poder contar cuántos cuadros hay. Exactamente hay 40 cuadros, ¿ya? El siguiente, por favor. Para empezar, primero, pues vamos a dar la frase que siempre, ya saben, me gusta empezar con una frase que es: los abrazos son la expresión humana del alma. Ahora nosotros tenemos que darnos abrazos virtuales. No dejemos de transmitir nuestro cariño, nuestro amor a todas las personas que nos rodean. No podemos palparnos, no podemos dar el abrazo físicamente. Es muy triste. Y a mí me hace mucha falta la presencia de ustedes. Irradiar ese cariño y transmitirles el cariño que yo les tengo a ustedes y que ustedes también nos tienen a nosotros como docentes. Sigamos transmitiendo ese cariño, aunque sea de forma virtual, esos abrazos de forma virtual. Eso nos engrandece el alma, el espíritu, nos llena en estas circunstancias en las que estamos viviendo. Y espero muy pronto poderlos dar esos abrazos personalmente, y un abrazo grandote para todos ustedes y para todos los miembros de su familia. Bienvenidos, señores. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es el texto argumentativo. Antes de saber lo que es un texto argumentativo, quiero recordarles que ya vimos nosotros lo que era un párrafo argumentativo. El párrafo argumentativo está dentro del texto argumentativo, que es muy similar, que es muy parecido, y que simplemente lo que vamos a hacer en esta clase es afianzar los conocimientos que ustedes vieron ya en la clase anterior, que era del párrafo. Sin embargo, también, pues antes de saber lo que es el texto argumentativo, tenemos que saber qué es un texto, para lo cual tengo las siguientes definiciones. El siguiente, por favor. ¿Qué es un texto? Bien, un texto es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, y puede ser de manera escrita o de forma oral. Está compuesto de signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. Bien, el texto en sí debe tener, como habíamos dicho del párrafo, una coherencia, es decir, el mensaje que nosotros queremos dar en un texto debe ser claro, entendible, que el emisor pueda transmitir de manera clara lo que quiere dar a conocer. Tiene que ser ordenado. Por supuesto que debe de haber una ordenanza en el contenido y en las situaciones de cada una de las palabras dentro del texto. Se transmite, como decimos, de manera oral o de forma escrita. Si nosotros hablamos de una comunicación o de un texto oral, estamos hablando de la escritura, que no todas nuestras escrituras son iguales. Existe la escritura con signos o a base de signos, que son nuestras letras del alfabeto, o también dibujos, o también rayas o distintas formas de signo, pero que deben darle sentido a lo que nosotros vamos a comunicar dentro del texto. En definitiva, el texto es una forma de comunicación escrita donde tiene que haber sentido, donde se debe entender, debe estar ordenado y que debemos utilizar los signos y la escritura adecuada. El siguiente, por favor. Vamos a ver cuáles son las características que debe tener un texto. Lo primero es el siguiente, por favor, Eric. Las características de un texto. Bien, dentro de las características de un texto tenemos la adecuación, tenemos la coherencia, la cohesión y la corrección. Repito nuevamente. Adecuación,
coherencia, cohesión y corrección. Para lo cual vamos a definir estos 4 términos. Por favor, Eri. Vamos a ver primero qué es la adecuación. La adecuación quiere decir que está bien construido el párrafo, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, debemos tener las palabras y las letras y los signos de una forma adecuada para que haya un sentido completo en el texto, ¿no? Debemos ubicar correctamente cada una de las frases y oraciones del contenido del texto. Tiene que haber coherencia. Nosotros ya sabemos qué es la coherencia. Coherencia quiere decir sentido, que debemos entender lo que nos transmite el emisor a nosotros que somos los receptores y que vamos a leer el texto. Cohesión, ¿qué quiere decir cohesión? Que cada una de las oraciones, de las palabras y en este caso de los párrafos dentro de un texto deben ir de forma ordenada para que también sea entendible. Tiene que existir una relación entre esas palabras, entre esas oraciones y entre esos párrafos. ¿Para qué? Para que haya coherencia dentro del texto. Además, también es importante recalcar que podemos nosotros realizar una corrección de lo que estamos o de lo que hemos escrito dentro del texto. ¿Para qué? Para que haya una modificación que existe en el texto, ¿no? Podemos corregir errores ortográficos, podemos corregir la redacción, el contenido, la presentación en sí, utilizando ciertas formas de formatos, como por ejemplo, algún rato ustedes han de ver el formato o el sentido APA, ¿no? Y otras formas de realizar textos. Bien, ahora sí vamos a ver los tipos de textos que existen. Solamente vamos a ver de manera general los tipos de textos que existen. Tenemos los textos narrativo, descriptivo, argumentativo, científico, literario, instructivo, predictivo, entre otros, ¿no? Pero he escogido estos que me parece que nos llama un poco más la atención. Sin embargo, por el tiempo que tenemos, no nos vamos a adentrar en todos ellos. Solamente vamos a coger lo que es el texto argumentativo, que es la clase de hoy. ¿Qué es el texto argumentativo? El siguiente, por favor. ¿Qué nos dice sobre el texto argumentativo? Dice, los textos argumentativos son aquellos que presentan recursos, justificaciones y alegaciones con el objetivo principal de persuadir al lector sobre un determinado punto de vista. Bien, el texto argumentativo son los textos más utilizados por ustedes los estudiantes. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de que usted ocupe más estos textos argumentativos? Porque a usted le despierta la capacidad de expresar sus ideas, de expresar su conocimiento referente a un tema que a usted se le ha enviado a investigar. Usted puede participar con un texto argumentativo sobre sus ideas, sobre sus conclusiones, sobre qué puntos de vista, y el argumento que usted tiene para poder reforzar lo que usted está poniendo en consideración. El texto de carácter argumentativo busca convencer al lector sobre un determinado asunto. Aquí viene ¿qué? La persuasión. Le persuade al receptor sobre lo que usted está diciendo. Por eso es indispensable tener fundamentos, tener bases, es decir, un punto de vista central sobre un determinado asunto. Solamente así será posible convencer al receptor o al interlocutor sobre su visión.
Usted debe tener de manera clara, concisa y estar muy bien claro de lo que usted ha investigado para poder poner su argumentación y que sea creíble, que pueda llegar al receptor para que no tenga ninguna duda de ser persuadido sobre el contenido del texto que usted tiene. El siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, por favor? En este momento puede usted alzar la mano y decir, pues, yo tengo una duda, por favor, explíqueme alguna parte que no esté claro. Si no, continuamos. ¿No? Pues bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver las características generales de un texto argumentativo. Para poder saber las características generales de un texto argumentativo, debemos plantearnos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es argumentar? ¿Qué es un argumento? ¿Por qué argumentamos? ¿Y cuándo debemos argumentar? Primero, ¿qué es argumentar? La argumentación es una operación orientada a influir sobre un público determinado. El objetivo de lo que es argumentar es ofrecer una información más completa y posible para persuadir o convencer a los destinatarios a través de un razonamiento. Es decir, nosotros con nuestro texto argumentativo vamos a persuadir a los interlocutores o a los receptores sobre lo que nosotros proponemos dentro de nuestro texto. Pero debe ser razonado, debe haber razonamiento. ¿Por qué? ¿Qué es argumentar? Es el por qué, tener influencia, razonar, convencer al destinatario. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento también que demuestra o justifica algo. Al informarnos sobre los contenidos de una clase, por ejemplo, el profesor debe presentar a través de una argumentación o una motivación lo que se está planteando. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué llegué a esta argumentación? ¿Qué es lo que ocupé o qué necesité para poder realizar mi argumentación? Por lo tanto, debo tener un conocimiento exacto de lo que he investigado para dar mi punto de vista sobre un tema determinado. ¿Por qué argumentamos? Para exponer nuestras ideas y convencer a los demás sobre lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Exponemos nuestros puntos de vista, aclaramos estas situaciones. Eso es la razón por la que estamos argumentando. ¿Y cuándo debemos argumentar? Pues es necesario argumentar cuando existen puntos de vista diferentes referentes a un tema determinado, que entra aquí ya la controversia o la polémica. Esto quiere decir que hay distintos puntos de vista o enfoques sobre un tema determinado. Una persona puede tener la idea o el concepto de algo y otra persona tiene la idea o concepto de la misma cosa de diferente forma. Por eso nace la controversia o la polémica. Ponemos nosotros nuestros puntos de vista en los textos argumentativos para convencer que nosotros estamos dentro de la realidad y que tenemos razón. No hay que olvidarse que para hacer un texto argumentativo debemos conocer a fondo sobre el tema que vamos a argumentar, con bases, con pruebas, porque hemos investigado, porque hemos estudiado, porque hemos participado directamente en la lectura comprensiva, puede ser de lo que estamos investigando, y podemos argumentar sobre ese tema determinado. Bien, ahora sí vamos a ver las partes de un texto argumentativo.
Las partes de un texto argumentativo, como tiene todo texto, es la introducción, el argumento o contenido y la conclusión. Estas tres partes ustedes ya conocen. Sin embargo, vamos a hacer referencia a cada uno de ellos. Primero, la introducción. ¿Qué es la introducción? La presentación de su tema. Este inicia pues con el tema de lo que va a hablar y de lo que va a estar dentro de su texto argumentativo. Presenta su tema, le pone de antemano el título, presenta su tema y de qué va a tratar. Normalmente, este texto va con un solo párrafo de inicio. El siguiente, que es los argumentos o el contenido. ¿Qué es el argumento o contenido? Es la parte más importante del texto argumentativo, ¿no? Aquí usted ya va a presentar su tesis, su posición. Aquí expone su opinión, qué es lo que piensa usted, por qué ha llegado usted a ese contenido, qué es lo que ha hecho sobre ese tema, qué es lo que ha investigado, cuáles son sus fundamentos y cuál es su opinión sobre ese tema que usted ha investigado. Ya pone en la mesa todo lo que usted piensa sobre ese tema. Y por supuesto con bases estables, con bases sólidas. Normalmente esta parte está constituida por 2 párrafos hasta 3 párrafos en el caso de un texto argumentativo escolar. Y por último tenemos la conclusión. ¿Qué será la conclusión? Es la parte final, ¿no es cierto? Aquí debe dejar ya clara su posición, su tesis y pues debe recordar también aquí los motivos por los cuales defiende su posición, su tesis, porque está basado a hechos claros que usted ha puesto en pie en la parte argumentativa o el contenido en sí de este texto, ¿ya? Entonces, son 3 partes fundamentales, como ya dije, la introducción, que es la presentación del tema, los argumentos o contenido que viene a desarrollar ya su explicación y por último, la conclusión, que viene a ser la parte final y que también consta de un párrafo, ¿no? Donde defiende su tesis de manera clara. De esta manera usted ya llega al emisor y el emisor ya debe estar convencido de todo lo que usted ha hecho en su trabajo y la posición que usted tiene. A continuación le voy a poner un ejemplo, ¿no? Para más o menos guiarnos, ¿no? Sin embargo, debo aclararles que si usted hace un texto argumentativo escolar, tiene que hacerlo. La introducción de un texto, de un párrafo, el contenido de 2 párrafos y la conclusión de un párrafo. El siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de texto argumentativo. Mire, aquí el texto argumentativo nos presenta primero el título, la red social Facebook. De ahí tenemos un párrafo de inicio o inicial. De ahí tenemos un párrafo extenso de lo que es el argumento o contenido. Y por último tenemos la conclusión, que viene a ser la parte final del texto argumentativo. Nuevamente repito, tiene que ser claro, conciso, no debe existir dudas, debe estar bien fundado, bien investigado para que usted pueda realizar su texto argumentativo. Bien, ahora les voy a poner a continuación un video en donde están las etapas para elaborar un texto argumentativo. Por favor, Eric, el video. Etapas para elaborar un texto argumentativo. Espero que estén tomando apuntes de todo lo que estamos viendo y las referencias, por favor. ¿Cómo elaborar un texto argumentativo?
La argumentación es un texto que plantea una opinión acerca de un tema debatible o polémico y tiene por objetivo convencer o persuadir al receptor del mensaje mediante la utilización de argumentos de tipo racional o emocional. La estructura del texto argumentativo se compone de los siguientes elementos: tesis, que es la opinión o punto de vista que se afirma; base, que es el argumento que sustenta la tesis; garantía, que es un argumento que explicita la relación de la tesis con la base; respaldo, que es la entrega de datos o información que da autoridad a la tesis, que pueden ser cifras, estadísticas, ejemplos, citas, etc. Existen dos tipos de argumentación. En primer lugar, veremos la argumentación secuencial, que es donde se presenta una tesis y una serie de argumentos. La argumentación secuencial, a su vez, se subdivide en la argumentación deductiva y la argumentación inductiva, y se diferencian entre sí por la forma en la que presentan los elementos de la argumentación. La argumentación deductiva presenta en primer lugar una tesis, en segundo lugar los argumentos, y en tercer lugar la conclusión. La argumentación inductiva, en cambio, presenta en primer lugar los argumentos, en segundo lugar la tesis, y finalmente la conclusión. El segundo tipo de argumentación es la argumentación dialéctica, y su principal diferencia respecto de la argumentación secuencial es que en este caso se presenta una contratesis, es decir, una posición que debate con la tesis y que entrega más fuerza o más énfasis a nuestra posición. La estructura es la siguiente: en primer lugar la tesis, en segundo lugar la contratesis, en tercer lugar los argumentos y finalmente la conclusión. Teniendo esta información presente, podemos finalmente saber cuáles son las etapas para elaborar un texto argumentativo. En primer lugar, se debe elegir el tema acerca del cual se quiere opinar. Como dijimos antes, debe ser un tema polémico o debatible. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema de las votaciones, etc. En segundo lugar, necesitamos plantear una opinión, un punto de vista, y además desarrollar una serie de argumentos que sustenten nuestra opinión. En tercer lugar, conviene buscar un respaldo, es decir, un dato, una cita que entregue autoridad a nuestro planteamiento. Finalmente, debemos elegir el tipo de argumentación que queremos desarrollar, una argumentación secuencial o dialéctica. Bien, aquí vimos de manera más específica cómo nosotros vamos a elegir el tema, no vamos a hacer un texto argumentativo. Primero nos dice que debemos elegir un tema. Este tema tiene que ser polémico o que puede servirse para poder armar un debate también, ¿no? Algo llamativo. De ahí viene que debemos plantear nuestra opinión. ¿Qué es lo que yo pienso al respecto? ¿Es interesante o no es interesante? Debemos buscar datos, saber si este tema es apto para hacerlo como un texto argumentativo, si vamos a tener datos, gráficos, etcétera, para poder argumentar nuestra posición. Y de ahí debemos tener el tipo de argumentación. El tipo de argumentación para un texto argumentativo, valga la redundancia, es de tipo académico el que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos vamos a valer para realizar este texto argumentativo? Son 4 partes principales que se les pone en su consideración. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, señores, hasta ahí? En este momento usted puede alzar la mano y preguntar si es que hay alguna duda. Por favor. ¿Alguien que esté con alguna pregunta hasta aquí? Bueno, espero que esté claro y que hasta aquí haya servido la participación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio cerebral referente a este punto que son los textos argumentativos. Igualmente, por favor, tenga en cuenta esto que le voy a poner en la diapositiva. El siguiente, por favor. Vamos a completar este texto para saber qué contenido
tiene. Siguiente, por favor, Eri. Aquí tengo un grupo de letras. Aquí hay una fuga de vocales, ¿no? Vamos a lograr a saber qué dice este texto. La persona que ya tenga el contenido del texto va a tener un punto extra en la calificación que se le dé o en un trabajo pendiente. Así que revise, por favor, aquí qué letras son las que nos falta y qué es el contenido de este texto. Me alza la mano y le doy paso para escucharle. Son vocales nomás las que tenemos que completar. A ver. ¿Alguien que ya tenga la frase me puede alzar la mano? ¿Nadie? ¿Pregunto a alguien en especial? ¿Quién quiere ganarse puntitos extra? ¿Alguien? Pregunto yo. A ver, Eric, ¿alguien que me pueda ayudar tal vez? El señor Rosero. Señor Rosero, le escucho. Forme la frase, forme el texto. Con el tiempo comprendes que solo no dice ¿Quién? Que solo quién. Siga. que solo quien es capaz de ya no sé qué más va. ¿Perdón? Ya no sé qué más va, dice. Amarte con tus defectos sin pretender cambiarte. Siga. No dice. Brindarte toda la felicidad. Mire. Entonces es una frase, es un texto ¿de qué tipo será este texto? A ver, ¿qué nos quiere decir este texto? Un valor. Quien te ama sin cambiarte, te dará toda la felicidad. Sin pedirte nada a cambio, será quien te hace feliz. Mire, entonces, por favor, concentrémonos un poco más en lo que estamos haciendo. Bien, pues señores, ¿alguna pregunta nuevamente, por favor? ¿Algo que esté pendiente? ¿Nada? Bien, entonces yo les agradezco mucho por su atención. Pues espero verles la próxima semana. Que tengan un excelente día también. Y pues Diosito que les bendiga. Bien, ahora sí voy a ponerles a consideración la tarea para esta semana que tiene que ser presentado, por favor, hasta el día sábado. Los señores que tienen pendiente trabajos, envíenme, que es las oraciones compuestas, el párrafo y ahora lo que es el texto argumentativo. El siguiente, por favor, Eric. La tarea es la siguiente. Observe, sin embargo, estas diapositivas voy a mandarles por WhatsApp y a Classroom también. Van a elaborar un organizador gráfico en el cuaderno con lo que es el texto, las características, propiedades y tipos. El siguiente organizador gráfico va a ser sobre lo que es texto argumentativo con sus características, objetivos y sus partes. Además, aquí viene lo importante. Va a elaborar un texto argumentativo con los parámetros que hemos visto en este tema, en este punto. El tema que van a hacer es sobre el coronavirus.
¿Por qué quedarnos en casa? Ese es el tema, el coronavirus. ¿Por qué quedarnos en casa? Tiene que definir sus partes, no se olvide. Le voy a recordar, la parte inicial tiene que ir un párrafo, título, un párrafo de inicial, 2 párrafos de argumento o contenido y un párrafo de conclusión. Recuerde revisar la ortografía, la caligrafía y la redacción. No se me olvide. Primero va el organizador gráfico de lo que es el texto, organizador gráfico de lo que es texto argumentativo y por último elaborar un texto argumentativo con el tema el coronavirus. ¿Por qué quedarnos en casa? Ese es el título. Le pongo también ahí la clave de Classroom que me puede hacer llegar durante la semana. No se me descuide, señores, por favor, que necesito sus calificaciones y sus trabajos. ¿Alguna pregunta, señores, nuevamente? ¿Alguien que tenga una duda? ¿No hay nadie? A ver, señor Sotaminga, por favor, le escucho. Al señor Sotaminga, por favor. No, Ya. digo, dice, no hay ninguna. ¿No hay ninguna? Yo No, le dice. veo el dedito ahí que asoma la mano. Esa, que nadie. Ah, ya, qué bueno. ¿Alguien Ya. que tenga una duda? ¿No? Pues bien, señores, yo les agradezco muchísimo. Ahora sí, Diosito les bendiga. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Por favor, envíe sus tareas, no se me descuide.